Amigos y amigas de museos de la Universidad Militar Nueva Granada, les damos la bienvenida a nuestro espacio de conversatorios en vivo de los museos, un esfuerzo de la sección de Arte y Cultura para fomentar la apropiación del sistema de colecciones de la universidad a partir de diálogos sobre la relación entre museo y sociedad. Esta noche les saluda Eduardo Sarmiento del área de Educación y Públicos. Y para hoy en nuestra franja de Museo y Territorio tenemos un tema que es bien apasionante, un tema que en lo personal me parece fantástico por todo lo que implica y sobre todo por el creciente interés que ha venido teniendo en nuestro país en los últimos años. Estaremos hablando hoy de la práctica de la observación o el avistamiento de aves, la cual pues no solamente ha tenido un creciente interés por parte de la comunidad científica, sino también desde el sector del turismo de naturaleza y desde los procesos de educación ambiental. Para ello, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados muy especiales, quienes son expertos que han trabajado en este tema y que pues han aceptado muy amablemente nuestra invitación para compartir sus experiencias en la observación de aves y la fotografía de naturaleza esta noche con todos ustedes. Voy a presentarlos. Tenemos con nosotros a Diego Emerson Torres. Él es fotógrafo de aves, miembro de la Asociación Bogotana de Ornitología. Diego, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés, Eduardo, muchas gracias. gracias a ti, Diego. Tenemos a Andrés Alarcón, él es biólogo de la Universidad Militar, es observador de aves. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y tenemos a Mauricio Arcadio Marín, él también es fotógrafo de naturaleza y observador de aves. Bienvenido, Mauricio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y qué bueno que se dé este espacio para hablar de un tema tan chévere, tan nuevo pues para mucha gente. Entonces, genial, gracias. Así es, así es. Nuestros públicos son muy amplios y muy posiblemente vamos a tener personas que ya están iniciadas o que ya tienen trayectoria en la observación de aves, pero también vamos a tener a muchas personas que es la primera vez que van a escuchar el tema y por ello pues es lo interesante de poder acercar a estas personas, como lo digo, a esta práctica tan bonita. Pues bueno, iniciando a manera introductoria, pues todos hemos escuchado que Colombia destaca a nivel mundial por el tema de la megadiversidad con la que contamos en el territorio y particularmente por el potencial que tiene para el estudio y la observación de las aves. Nos han reconocido por la gran diversidad que tenemos en este grupo de fauna. Nos clasifican como el país número 1 con la mayor diversidad de aves, de especies de aves, y pues ello sumado a los paisajes y a los ecosistemas que ellas habitan, a esa gran diversidad, pues nos da para explorar el tema de una manera muy interesante. Y pues dando inicio justamente por ese lado, yo quiero preguntarle a nuestros invitados, ¿cuáles creen que han venido siendo las implicaciones para el país de que Colombia sea considerada como destino número 1 en aviturismo, e incluido no solamente el turismo por fines recreacionales, sino también como turismo científico, el hecho de que los científicos cada vez tienen más interés en explorar esa diversidad de las aves? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esas implicaciones que tiene ese potencial nuestro con la diversidad de aves? Bueno, muy chévere la pregunta, muy interesante y viene muy bien al caso. Colombia como destino de turismo, en este caso puntual aviturismo, esto es genial, es grandioso, como lo decías hace un momento, somos el país número 1 en el mundo con más de 1930 especies de aves y eso nos convierte pues en la ruta turística número 1, pues para alguien que sea muy aficionado o alguien que sea medianamente aficionado al tema de la observación de aves. Pienso que en la medida que podamos abrir más este aviturismo, se van a conservar más espacios, que es lo principal aquí, donde se van a ver beneficiados pues estos seres alados que nos tiene hoy aquí reunidos.
Entonces, pienso que en esa medida el aviturismo siempre será bienvenido en Colombia y esperamos pues que más gente se sume a esto y sigamos conservando, porque en la medida que haya más rutas, que haya más parques, que más entidades se sumen a esto del aviturismo, se va a conservar más espacios, van a haber especies más beneficiadas todo el tiempo de esto, ¿no? Bueno, mi opinión es que, como no todos los que nos escuchan son observadores de aves, quiero comenzar por contarles que las aves no están distribuidas uniformemente en todo el mundo, sino que se distribuyen por sectores geográficamente diferentes. Entonces, existen unas aves que sí están dentro de un límite geográfico de un país y están exclusivamente en ese país, se llaman endémicas. Y ¿qué indica eso? Que si alguien quiere ver una especie endémica colombiana, obligatoriamente debe viajar a Colombia. Se me cortó, pero ya volvió. Sí, pero ahí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, ya. Listo. Ya retomé. Entonces, nosotros tenemos que comenzar por conocer lo que tenemos, los colombianos, y reconocer que tenemos ese potencial para que todos los observadores de aves de todo el mundo vengan a conocer nuestras especies. Entonces ahí es donde comienza el potencial de tener las especies, estamos comenzando a generar una infraestructura de aviturismo, estamos comenzando a generar unas rutas y un reconocimiento. Esto no lleva más de 10 años, pero el crecimiento ha sido exponencial. Bueno, súper esa precisión, Diego. Importante resaltar lo que tú comentas, digamos, de la distribución de las aves. Esto también es lo que nos da esa categoría de ser el país número 1 en aves, ¿no? Esa misma distribución, digamos que la evolución de las especies según características de cada región son las que nos posicionan como el país número 1 en aves. Entonces, el hecho de tener 3 cordilleras, de tener presencia de 2 mares, de estar ubicados acá en el trópico, donde recibimos migraciones del norte, migraciones del sur. Entonces, digamos que todo esto aumenta el número de aves que se pueden observar en Colombia. Y como dice Diego, hay unas que son únicas en Colombia y en algunas regiones, ¿no? No se ven en toda Colombia, sino están localizadas en ciertas regiones. Y bueno, en términos de aviturismo, pues son como esas especies objetivo que los turistas del exterior vienen a observar principalmente, dentro de muchas otras que se pueden ver en el territorio. Y en términos biológicos son especies de interés para conservar, ¿sí? Son especies pues que las tenemos en ciertos territorios que tienen afectaciones puntuales, que en su mayoría tienen unas poblaciones no muy numerosas, entonces requieren mayor, digamos que precaución en su manejo, y esto incluye también al aviturismo. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera como relacionar un poquito el aviturismo y el conocimiento de aves en Colombia con la responsabilidad que esto también conlleva, ¿no? Entonces tenemos, como ya hemos mencionado mucho, la mayor diversidad de aves del mundo, pero además la mayor responsabilidad de conservarlas, ¿no? Esto incluye, pues digamos, los diferentes territorios que tenemos, cada uno con sus particularidades, y el aviturismo es una oportunidad para conservar, digamos, los bosques, conservar los espacios donde se ven estas aves, obteniendo un beneficio tanto económico como cultural de ello, sin, digamos, que afectar la distribución de las especies. Incluso se podría fomentar si uno desarrolla programas, por ejemplo, de reforestación, de conservación, para ver mayor cantidad de aves en una reserva, en un sitio puntual, pues aumenta, digamos, su producto aviturístico, pero también está conservando. Entonces es una oportunidad muy interesante que se plantea a Colombia de ganar conservando, digamos, a nivel, digamos, de turismo y a nivel económico. Y complementando un poco lo que dice Andrés, eso se aprende con el ejemplo. Y valga la redundancia,
Un ejemplo de esto es un hotel que queda en Manizales que lleva 20 años haciendo una reforestación y está haciendo todo un proceso de conservación de su bosque, y los vecinos que han visto cómo este predio recibe ingresos por aviturismo han entendido que la reforestación, la conservación del bosque les puede generar más ingreso que haber talado todo y haber puesto unos potreros para el crecimiento del ganado. Está llegando más ingreso por la conservación y por la preservación de esos bosques que por otros medios. Entonces ese ejemplo se va repartiendo entre los vecinos y entre todos. Eso es a lo que tenemos que llegar, que todos vean el potencial que hay en la conservación y en la restauración de los bosques. Claro, porque el potencial que tiene la observación de aves, porque inclusive hay gente en el mundo que está dispuesta a pagar sumas de dinero importante por el simple hecho de ir a un destino específico a observar aves. Ya ustedes mismos nos lo están ilustrando por el hecho de las particularidades de las especies que se pueden encontrar en diferentes lugares. Pero entonces también ese símbolo que pueden representar las aves desde lo que es la gestión, de cómo se gestiona el territorio, pero también desde la educación, ¿no? Y un caso muy interesante también es en las ciudades, ¿no? En la misma ciudad de Bogotá, como el hecho de que muchos humedales hoy en día, en cierta medida, hay un interés de la ciudadanía en conservarlos, es en buena parte también por la presencia de las aves que están allá, ¿no? No sé si de pronto tengan algún conocimiento cercano de alguno de los casos particulares en el caso en la ciudad. Digamos que cuando hablamos de aves de la sabana, claramente tomamos como referencia a las aves que están en las áreas circundantes a la sabana, a los cerros orientales de Bogotá, Tabio, Cajicá, en fin, pero también tomamos como referencia las aves que están asociadas a los cuerpos de agua, como decía Eduardo, y al río Bogotá en general. Entonces, claramente estos espacios que son los humedales o los cuerpos de agua, como el río Bogotá, son los más afectados en términos de que las aves han perdido allí su territorio, su hábitat. Tal es el caso, por ejemplo, de la tingua bogotana, que se ha venido minorando sus espacios de donde ellos habitan. Entonces, pienso que debemos de empezar a promover el cuidado, no sé, partiendo de, por ejemplo, del río Bogotá, que está siendo ahorita pues afectado, y empezar a mirar estas problemáticas y buscarle soluciones donde podamos coexistir con el ambiente, porque pienso que los humedales y todos los hábitats acuáticos son los más afectados ahora, digamos, en este momento. Y pues claramente estas aves como el ralus, de lo que hablábamos, la tingua bogotana, que es una especie endémica que únicamente se ve acá en parte del altiplanicio cundiboyacense, pues se está viendo afectada por esto. También tenemos otra tingua, que es la tingua de pico verde, que en algún momento tuvo una problemática y que ahora claramente pues también se va a ver afectada. Aquí podemos ver el ralus. Bueno, vamos a compartir algunas imágenes para ilustrar un poco la conversación y quienes no tengan conocimiento de quién es el ralus, ya que nos llegamos a este punto. La tingua bogotana es una especie de estas que mencionábamos ahorita con Diego, de especies endémicas, ¿sí? Esta especie solo se ve en el altiplano cundiboyacense y, como dice Arcadio, está asociada a estos espacios de humedal, a estos espacios acuáticos, los cuales pues han disminuido en la sabana históricamente, ¿sí? Sería mentira decir que únicamente los estamos afectando en la actualidad. Esto es un proceso histórico de relleno de los espacios, de secar humedales para construir. Es un proceso de mucho tiempo, pero en las condiciones en las que se encuentran ahorita los hábitats acuáticos, ya digamos que no hay vuelta atrás respecto a la conservación de estas especies y de estos ambientes, ¿sí? Hay que cuidar los pocos humedales que nos quedan, como tú mencionabas, son de gran importancia, han ayudado en Bogotá como aulas ambientales de una importancia increíble para conectar a la comunidad con su biodiversidad, porque quedaron como islas de biodiversidad dentro de esa matriz urbana, dentro de esa matriz gris y como ciudad, y estos espacios pues se han convertido en aulas de educación para todas las edades, para todos los gustos, profesiones,
Resaltar acá el trabajo que ha hecho en Bogotá la Asociación Bogotana de Ornitología respecto a su proceso de educación que han llevado. Fundaciones como Humedales de Bogotá también han hecho trabajos muy interesantes con la comunidad, cómo vincular a la comunidad en los términos de observación de aves, de conocer cuál es su diversidad, cuál es la importancia de todas estas especies y pues mostrar un poco de ese tesoro natural que tiene la ciudad y que tiene la sabana, ¿no? La Universidad Militar es otro de esos casos muy interesantes en donde podemos observar unos humedales en unas condiciones óptimas, con una diversidad de especies magnífica. Espero que muchos de ustedes, si no han tenido la oportunidad de conocerlo, más adelante puedan visitar también los humedales de la Militar, su ronda del río Bogotá, que son espacios realmente de gran importancia para las aves y muy divertidos para nosotros como observadores, porque en un sitio muy puntual, reducido, podemos encontrar una diversidad muy increíble. Hoy en día el conocimiento es poder y las redes sociales ayudan muchísimo para que ese conocimiento se expanda. Si hace 20 años, 25 años hubiéramos tenido el conocimiento que tenemos ahora y el poder de las redes sociales, no hubiera sido tan fácil haber acabado con tantos humedales y tanta biodiversidad que se ha ido perdiendo. Tal es así el caso del cucaracherito de pantano, que era muy común en la sabana de Bogotá y en los humedales de Bogotá. En diciembre y en enero del año pasado estuvimos con Osvaldo Cortés, un biólogo bogotano, buscando en el Parque La Florida, que era muy común, y en las 3 salidas que hemos hecho, en las últimas 3 salidas, ni siquiera lo escuchamos ni lo hemos vuelto a ver. Entonces, si hace 20 años hubiéramos tenido el conocimiento que tenemos ahora, hoy en día podríamos tener todavía esa especie cantando en los humedales bogotanos. Pasa con la tingua, ya sabemos en qué lugares, en qué sectores está la tingua, y por ejemplo acabar con un humedal, por decir algo, el de la Parque La Florida, ya la comunidad sabe que ahí está la tingua bogotana, y entonces ya ahí existe como esa barrera de la comunidad para que sea declarado un sitio sagrado que vamos a seguir conservando en el futuro. Listo. Vale, Diego, es muy... Perdón. Dale, no, tranquilo. Dale, Arcade. Muy interesante lo que mencionas, que si hace mucho tiempo tuviéramos ese conocimiento, desde hace mucho tiempo seguramente se había conservado más, pero pues es un poco irónico hoy pensar el hecho de que a veces entidades que se supone que deberían de estar velando por estos recursos sean las que más duro le estén dando. Entonces vuelvo y menciono otra vez el cuerpo de agua tan importante que tenemos aquí en Cundinamarca, que es sin duda el río Bogotá, el cual está siendo supremamente afectado ahora, y es devastador. O sea, simplemente pararse allí y mirar lo que están haciendo es totalmente devastador, y ver que no se están tomando medidas, por ejemplo, de reforestar, de preocuparnos por estas especies que están allí y mirar si realmente están volviendo a estos cuerpos de agua. Y lo que hemos estado evidenciando, ya que tenemos la oportunidad pues aquí en Cajicá, que tenemos el río aquí muy cerca, lo que hemos logrado evidenciar es que las especies están yendo, o sea, no están volviendo a estos sitios, y es que es muy claro. O sea, si les quitamos la ronda del río, si les quitamos esta arborización nativa, no hay forma de que regresen. Entonces sí es bastante irónico esto, pensar de que una entidad pues que se supone que debería velar por estos recursos ahora, pues, no sé, de alguna manera, no sé cómo están haciendo el trabajo, pero pues no se ve que se esté favoreciendo la fauna, ¿sí? Son como intereses más personales, por decirlo así. Hoy en día contamos con herramientas poderosas como las redes sociales, donde ya no es como antes, que hacían todo el daño en el río y ya no había nada que hacer. No, ahora paso a paso se va evidenciando y se puede ir denunciando y se puede parar a tiempo algunas de las cosas, y redes sociales como Twitter, donde invito a todos los biólogos y ambientalistas que se unan a esa red, porque es en esa red donde se puede generar los cambios. Lo vimos ahorita con un decreto del ANLA, donde se logró generar una dinámica para recibir unas explicaciones, porque no eran muy claros todos esos. Lo mismo está pasando ahorita con el río Teusacá, que también están haciendo unas adecuaciones
que necesitamos que hayan más explicaciones y si no son las adecuadas, pues pararlas en el momento que es, sin no dejar que eso aumente. Igual pasa con el río Bogotá. Entonces tenemos las herramientas para hacer un control algo más a tiempo real que no cuando ya el daño esté hecho. Totalmente de acuerdo, Diego. Para contextualizar un poco, de pronto a las personas que no entienden bien de qué estamos hablando acá, digamos que estos procesos de adecuación son procesos en los que se está trabajando la ronda del río, se está modificando no el cauce, pero sí la configuración de la ronda, sus playas, sus orillas, la profundidad del río y sus orillas arborizadas, con fines de evitar, supuestamente el argumento es evitar inundaciones, evitar desbordes del río, bueno, cosas que en el contexto humano no es que estén mal, ¿sí? Son cosas necesarias de la urbanización, del crecimiento de la ciudad, pero con lo que estamos muy inconformes nosotros como observadores, particularmente pues acá nosotros dos, cada quien tiene su criterio, es que no se están teniendo en cuenta las especies, las otras especies que también viven del río. El río no solamente, el río Bogotá no es la cañería de la ciudad, de esta zona para los humanos. El río Bogotá es un ecosistema de importancia para todas las especies que lo habitan y que habitan en esta región. Es esa línea que conecta los humedales, es esa línea que conecta los cerros, es un ambiente vivo que está conectando diferentes ecosistemas puntuales y que les da, valga la redundancia, esa conectividad, ese movimiento de especies, esa diversidad. Y lo que nos preocupa a nosotros es ver cómo el río está siendo afectado, se remueven, se talan todos sus árboles, se amplía su cauce, se modifica esto, y nadie está pensando en las especies, a pesar de que la CAR es la que está haciendo este avance, ¿no? Este proyecto. Entonces, acá el cuestionamiento es cómo, incluso teniendo ahorita las herramientas, permitimos este tipo, digamos, de intervenciones tan fuertes. Yo no digo que la intervención no se deba hacer o que no tenga beneficios, pero tenemos que pensar en la fauna, en la flora, y tenemos que buscar un punto intermedio, un equilibrio, porque la misma nos da tener un río vuelto un canal, sin nada de árboles, donde no se va a inundar nunca, pero donde no va a estar prestando esos servicios ecosistémicos que tanto estamos hablando acá y que no solamente son servicios en términos económicos, sino que son servicios en términos culturales, en términos de distracción, en términos de biodiversidad. Tiene muchos beneficios que estamos perdiendo solo por pensar en crecimiento urbano. Entonces, pues sí queríamos como dejarles acá un poquito esta incógnita, esta preocupación, compartirla con ustedes. Veo que Diego está conectado, es lo mismo que está ocurriendo, como tú dices, en Teusaca, otra cuenca de importancia para la observación de aves, incluso, ¿no? En Teusaca tenemos poblaciones de ralus, poblaciones migratorias, especies muy interesantes. Nosotros hemos visitado infinitas veces la ronda del río Teusaca en observación de aves, y es un espacio maravilloso, súper tranquilo, que también está siendo afectado ahorita por otro proceso de adecuación que está pensado, digamos que de una forma muy mecánica, no están teniendo en cuenta este componente biótico que tanto hemos aprendido a valorar nosotros. Listo, pues ya que justamente estamos entrando en ese tema de la importancia que tienen las aves con el contexto del territorio y los ecosistemas, me gustaría que entonces nos hablen un poquito más, ya que tú, Andrés, estás mencionando el tema de las especies que encontramos, su asociación con el territorio. ¿Qué nos pueden comentar de esa diversidad de aves que hay en la sabana de Bogotá? ¿Con qué nos encontramos? Pensando sobre todo en las personas que son principiantes en el tema. Bueno, pues en términos generales, bueno, uno podría pensar que la sabana de Bogotá, digamos que no tendría mayor diversidad, ¿no? Una persona del común que no sea muy detallista, pues podría decir, bueno, yo en la ciudad veo los copetones, las mirlas, un par de especies comunes, que es lo que normalmente uno habla cuando hablamos con personas que no tienen mayor conocimiento en este tema, relacionan las especies típicas que han visto. Pero les cuento que la sabana de Bogotá, por esta dinámica que les comentábamos un poco, de sus ríos, sus humedales, sus cerros, tiene una diversidad muy alta
de ecosistemas, ¿sí? Ofrece una variedad de ecosistemas, una variedad de ambientes para las aves, y esto permite pues que sea un espacio de importancia, ¿sí? Entonces podemos encontrar una alta diversidad de aves, cercana a 200 especies, tal vez un poco más. Claramente, especies que ocasionalmente, algunas son especies ocasionales que se pueden registrar en los cerros, que alguna que llegó a los humedales, especies así muy puntuales que podemos ver algunos individuos repartidos en la sabana, otras mucho más comunes y otras endémicas, como por ejemplo la tingua que les hablábamos, el bubito sabanero, por ejemplo, es una subespecie endémica de la sabana de Bogotá, que cada vez se ve con mayor frecuencia. Entonces, la sabana de Bogotá es muy importante en términos ya puntualmente, digamos, de la diversidad de aves que se encuentran en el territorio. Entonces, no sé, por ejemplo, acá en Cajicá nosotros hemos registrado entre lo que hemos visto en las zonas bajas de humedales, de río, y en las zonas altas de las montañas, hemos registrado en un trabajo de unos años más de 100 especies de aves solo en el municipio de Cajicá. La Universidad Militar, por ejemplo, la Universidad Militar tiene un registro cercano a las 70 u 80 especies de aves, al menos de los registros que yo conozco, y pues esto dice mucho de la importancia de los lugares, ¿sí? No es tanto la importancia puntual de este espacio, sino la continuidad de las observaciones. Cada vez van sumando nuevas especies. Entonces la zona, por ejemplo, es muy importante, claro, en sus especies residentes, sus especies endémicas, pero acá, como les comentaba, recibimos una influencia muy alta de las migratorias. Entonces tenemos migraciones de aves del sur del continente, del norte del continente, que constantemente están trayendo nuevas especies acá, que pasan sus tiempos invernales en esta zona, descansan, se alimentan y se regresan a sus países. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Militar, en esta temporada, podemos observar bandadas de patos canadienses, podemos observar mosqueritos migratorios, cucos, reinitas. Son infinidad de especies migratorias que llegan a la sabana de Bogotá, que llegan a sus humedales principalmente, pero también claramente a sus parques, a su arbolado urbano, a toda esta matriz verde que aún sobrevive a la urbanización. Por ejemplo, en Bogotá es muy interesante cómo uno, por ejemplo, va a un bosque, sé que Diego me entenderá un poco este comentario, uno va a un bosque, por ejemplo, a buscar migratorias, y si el bosque es grande, va a ser difícil ubicarlas y encontrar esas migratorias en el bosque. No significa que no estén, pero la observación es más compleja, ¿no? Si uno tiene un bosque más grande, un dosel más grande, unos árboles más grandes, las especies están como repartidas. Uno va a un parque en Bogotá en temporada de migraciones y es una maravilla de migratorias, porque como quedan tan pocos espacios verdes, las especies se concentran allí. Entonces, por ejemplo, un humedal en la sabana de Bogotá en época de migración es un espectáculo de migratorias. Uno puede encontrar más de 10 especies en un recorrido de una mañana, solo migratorias, ¿no? Entonces, esto lo que hace es demostrar la importancia de estos ecosistemas, no solo para las aves residentes, sino para las aves también migratorias que llegan a la región. Listo, porque más adelante yo les voy a preguntar un poquito sobre la trayectoria de ustedes, por qué resultaron metidos en este cuento, pero quiero pues también, antes de entrar en ello, preguntarte, Diego, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre la diversidad de aves que tú en tu trayectoria has podido disfrutar? Bueno, yo no llevo mucho observando aves, apenas 4 años, pero antes de esos 4 años, para mí un colibrí era un colibrí, y solo existía un colibrí. Desde mi ignorancia citadina, yo creí que existía un solo colibrí. Y hoy en día me encanta, por ejemplo, mostrar esta foto y decirle a la persona que cogiendo un bus del SITP y bajándose en la Quinta de Bolívar por 2.000 pesos, puede ver este señor. O sea, este pequeño ejemplo es una maravilla de la naturaleza que vive en una ciudad congestionada como Bogotá, y que el 99, 95, 90% de los bogotanos no sabe que tienen estas
estas bellezas dentro de la ciudad, sin ni siquiera subir al cerro, sin ni siquiera ir a un humedal, en cualquier jardín del centro de Bogotá, uno puede encontrar este colibrí, que es un récord Guinness dentro de la naturaleza, y es que el pico es más largo que el cuerpo. O sea, lo que uno está mirando aquí es una maravilla de la naturaleza. Entonces, mostrar a las personas, decirles, mire, esto está en su ciudad, esto es un colibrí muy especial, valórelo, aprenda a cultivar flores que sirvan, aprenda a cultivar árboles que sirvan. Entonces, eso es lo que, en esos 4 años que llevo, es lo que más me ha maravillado, encontrar cosas en Bogotá que me dejan sin aliento y me dejan siempre sorprendido y maravillado. No, y me hace pensar en lo que ustedes mencionaban, Andrés, con el ejemplo del bosque, que es una biodiversidad oculta, ¿no? Que usualmente para la mayoría de los habitantes de la ciudad, pues son cosas que pasan desapercibidas, que están ahí pero no están. Y de las cosas fabulosas que tiene la observación de aves es acercar a la gente a eso, ¿no? Entonces, quisiera que me contaran de pronto de su experiencia, cómo ha sido eso para ustedes, desde lo personal, poder hacer esas conexiones entre la gente y esa riqueza que ustedes reconocen. Bueno, claramente desde mi punto de vista como fotógrafo, bien lo mencionaba Diego ahorita, es una maravilla poder encontrar estas especies tan cerca, pero es más fascinante cuando uno las muestra a la gente, a los amigos, al público en general y dicen, oiga, pero ¿dónde se ven? ¿Por qué yo no las veo? Entonces mire que ahí comienzan a sembrar esa semilla, ¿verdad? Esa inquietud de querer conocer estas especies. Entonces me pasa mucho a mí que en ese de mostrar, en eso de publicar, llega gente que, oiga, lléveme, ¿dónde se ven? Y entonces hay gente que se comienza como a meter, a involucrarse en este tema, se van volviendo aficionados y es muy chévere porque en esa medida la gente comienza a comprender las aves, a entenderlas, van viendo también su problemática, la necesidad de protegerlas, de proteger sus espacios. Y he visto gente, o sea, he sido testigo de gente que ha cambiado totalmente su perspectiva, digamos, frente al medio ambiente y en este caso puntual frente a las aves. Ha comprendido la necesidad de empezar a trabajar por ellas. Entonces es fascinante verlo por ese lado. Yo creo que de hecho todos los observadores de aves somos además predicadores de aves, ¿no? Esta es como nuestra Biblia de carta de presentación en todo lado. Uno está, no importa la formalidad o en el contexto en que uno se encuentre, puede ser un café tomándose una cerveza, puede ser, en fin, cualquier condición, y uno está atento a qué ave hay, y no importa con quién esté, uno termina contándole el cuentazo y el carretazo de, mire, este colibrí es tal, esta especie es tal, o mire ese migratorio. Es muy chévere como digamos que ya uno está como conectado con este asunto y realmente uno no lo deja, uno no se pone, bueno, la observación sí, hay como unas pintas adecuadas, podemos ahorita mencionar un poquito de esto, como para no espantar las aves, pero uno está de tiempo completo como observador de aves. Uno realmente esto ya se vuelve como un hobby de tiempo completo y bueno, no sé ustedes que son fotógrafos y cargan la cámara para todo lado, pero yo mientras puedo, cualquier viaje que sea, tengo los binoculares y la guía ahí y en cualquier espacio que tenga estoy haciendo observación y divulgación, ¿no? Porque si alguien se le acerca, si un niño, una señora, el que sea, se queda uno mirándolo, uno no pierde oportunidad para contarle qué especie es y algún dato curioso, porque como dice Arcadio, es una semillita, ¿no? Y uno lo sabe de pronto, quién más adelante puede ayudar a conservar un bosque, un espacio, o simplemente tener como ese feeling, ese acercamiento a las aves, que es como ese mundo tan fácil de adentrarnos a él y de enamorarnos de estas especies. Como dice Andrés, estoy totalmente de acuerdo, uno siempre va predicando. Mis dos armas de predicación son la fotografía y las redes sociales, sobre todo Twitter, que es la que más utilizo a diario. Creo que hace los últimos 3 años no ha pasado un solo día en que no publique una foto de un ave y que esa foto llegue a miles, incluso a millones de personas, y esas han sido como las armas de ir demostrando, y he ido ampliando mi círculo. Comencé con mi familia, con mis vecinos, y las redes sociales han ido permitiendo como que eso se va expandiendo más, y no es raro encontrar gente que
que no conoce muchas cosas que para los que ya somos observadores de aves o llevamos mucho tiempo, para nosotros son básicas, pero ese es el conocimiento que necesitamos ir generando en toda la comunidad. Bueno, ya vamos a empezar a hablar, yo creo que empecemos a hablar de cómo se inicia uno en esta prédica, en este mundo de la observación de aves. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña pausa. Quiero saludar a las personas que en este momento nos están acompañando en esta conversación. Quiero saludar a Lewis Mauricio Quintero, a Paola, a Lady Catherine Castro, a Alicia Castillo, que nos saluda desde la Ciudad de México, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Jenny Consuelo Achuri, muy buenas noches. Nubia Morales, que tiene varios comentarios que nos comparte. Ella, en primer lugar, nos refiere sobre los humedales de Chía que se encuentran en la ronda del río Bogotá. Albergan muchas especies de aves acuáticas y no acuáticas. Hoy estos humedales se encuentran amenazados. Ella destaca además la importancia que tienen los humedales como conectores ecológicos y amortiguadores en frente al cambio climático, y nos comparte que ella desde Chía viene haciendo visibilización, observación de las aves del municipio, y lo hace en un trabajo ante comunidad. Nubia, un saludo especial y ojalá en algún momento podamos tenerte acá también compartiendo tu experiencia con nosotros. A Cristian Ramírez, que se acaba también de conectar, muy buenas noches. Y a Fafa Moreno, que les felicita por el trabajo. Pasemos entonces a lo que ya quería yo como abordar. Cuando uno entra en el mundo de la observación de aves, se encuentra con varios términos, ¿no? Entonces, el observador de aves, pero a veces se encuentra un cartel que te invitamos a un avistamiento de aves, y inclusive ya en términos un poquito más coloquiales, otros hablan de pajareo, ¿sí? Entonces vamos a pajarear. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí, que ustedes nos cuenten, para aclarar un poquito términos, a las personas que seguramente esta noche muchos van a salir muy entusiasmados. Bueno, pues yo creo que no existe una unificación de términos ni de definiciones exactas. Por ejemplo, para mí personalmente considero que el avistador es al que le gusta sencillamente observar el ave y registrarla, y es como lo que ya la vi y la observé. El avistador. El observador va más allá, le gusta ver en qué árbol, qué flor, qué fruto, es como llena un poco más. Y los fotógrafos definitivamente vamos tras la imagen. Por ejemplo, me encanta una foto bien hecha de un copetón, ¿sí? Igual que la foto de una ave exótica que un observador valoraría mucho, para mí es la imagen la que vale. Entonces, esa es mi clasificación personal. Sí, claramente siguiendo lo que hablaba Diego, digamos desde nuestra perspectiva de fotógrafo, siempre buscamos como la imagen, conseguir la mejor imagen. Claramente hay algunos que les gusta más el tema del registro, digamos que ahí ya entrarían para ver los biólogos que buscan tener más los registros, de dónde está el ave, en qué localidad, etcétera, etcétera. Y otra gente que está empezando hasta ahora, pero lo que también he visto es que todo es como un proceso, ¿no? Digamos que partimos de la persona que hasta ahora está invitada, por ejemplo, a una pajareada que va a ser su primera vez, comienza a hacer el avistamiento, comienza a preguntar por estas especies, oiga, ¿cómo se llama aquella? ¿Cómo se llama esta? Y comienza a tomar esa inquietud, comienza a fascinarse por este mundo de las aves. Entonces luego ya pregunta, oye, ¿y qué herramientas puedo usar? Entonces ya vienen los binoculares, se consigue su binocular, y la puedo ver mejor, puedo ver esos detalles. Oiga, pero más adelante se le ocurre, me gustaría llevar un registro desde el ave, una fotico, entonces ya se compra la camarita, luego, no, pero esta cámara me queda muy pequeña, se compra otra, y pues todo va evolucionando. He visto también esos procesos que son muy chéveres en todo este mundo del avistamiento de aves. Estoy de acuerdo con lo que mencionan ustedes. Digamos que, bueno, esta precisión de avistador y observador, en mis términos personales no hago distinción. Digamos, yo a veces digo, vamos a hacer avistamiento de aves o observación de aves, y en mi contexto es lo mismo. Igual que la pajareada, ¿no? La pajareada, como Eduardo decía, es más
como en términos coloquiales. Entonces yo, hey, Arcadio, este fin de semana vamos a pajarear a Sopó. Sí, es más como el término sencillo y amistoso de ir a observar aves, y ya cada quien sabe en qué nivel va y cuáles son sus herramientas. Por ejemplo, con Arcadio, que vamos seguido a hacer observación por acá en la Sabana Centro, por lo general pues él lleva su super cámara. Yo guardo mis registros en una cámara sencilla, me gusta la fotografía, pero no es como mi especialidad. Como él dice, a veces los biólogos vamos más detrás de qué especie estamos viendo, en qué hábitat se encuentra. De pronto buscamos otras relaciones sin darnos cuenta, y la cámara es una herramienta más. Claro, muchas veces, digamos, los binoculares a veces se quedan cortos. Yo he necesitado la cámara, no sé, por ejemplo, una especie que esté a contraluz o una especie que esté en vuelo. A veces la cámara ayuda para algo rápido, o sea, también como herramienta, no solo herramienta fotográfica, sino herramienta de registro, ¿sí? Entonces, digamos, yo he usado mucho la cámara a nivel de biología como una herramienta para registrar, no como ustedes que piensan en la imagen bonita, sino en lograr el registro para identificarlo posteriormente. Entonces tiene como esta dualidad también de, claro, la cámara artística, la cámara como herramienta artística y la cámara como herramienta también de registro biológico. Digamos, al nivel de lo que podría ser, por ejemplo, las cámaras trampa, que son estas cámaras que ubican en los árboles y las dejan quietas durante mucho tiempo registrando mamíferos, algo de ese estilo. Digamos que yo la uso más de esa manera. Y bueno, y quería mencionar que también hay casos en que la evolución se detiene, esa evolución que nombraba Arcadio de voy pasando de binocular a cámara. Hay veces que simplemente llegan a binocular y es tanta la información y la fascinación de poder ver las aves cerca con un binocular que no necesitan más. Yo alguna vez tuve la oportunidad de pajarear con un extranjero alemán en Chicaque, y era una persona que llevaba un recorrido como de 20 años observando aves por todo el mundo, y era sorprendente ver cómo este señor, solo con sus binoculares y una libreta y su guía, era el más feliz del mundo. Él no necesitaba que nadie le confirmara lo que él había visto. Él sabía la especie que había visto, la identificaba con binoculares, la apuntaba en su libreta, y eso era el mayor goce que él tenía. Él no necesitaba foto, no necesitaba mostrarle a nadie sus registros, sino simplemente con él confirmar que había visto esa especie y apuntarla en su libreta, era un pajarero feliz. Entonces, hay veces que no hay que escalar hasta cámara, sino según digamos que los gustos de cada quien y las facilidades, porque a veces la cámara puede ser engorrosa, pero pues claramente, digamos, los productos que Diego y Arcadio sacan a nivel gráfico, pues yo sé que valen toda la pena de cargar un equipo de un kilo o más durante todo el monte, y el trípode y lo que requieran y el camuflaje, porque gracias a este material fotográfico es que los biólogos, los divulgadores, que la comunidad científica, que los medios, es que gracias a ellos podemos mostrar de una manera bonita, de una manera, digamos que muy completa, este material. Entonces es como, digamos, la unión de diferentes tipos de observadores la que ha generado como esta comunidad tan interesante. Depende mucho del ojo del observador, ¿no? De los intereses que trae, y como tú bien lo dices, es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque atrae a personas con diferentes intereses. Entonces ahí yo quiero preguntarles que nos compartan un poquito su trayectoria, cómo llegaron a la observación de aves, cómo fue ese proceso. A ver, recuerdo que de niño siempre me ha gustado la naturaleza, siempre. Yo crecí en el campo, crecí en una finca en el Valle del Cauca, por allá muy recóndito, muy aislada, pero pues nos dio la oportunidad de crecer en un ambiente totalmente natural, donde no teníamos como la forma de tener como esos juguetes a la mano. Entonces mis juguetes eran los animalitos, entonces yo recolectaba las hormiguitas, jugaba con los bichitos por aquí, me metía de vez en cuando en problemas con mis padres por eso, pero pues digamos que ahí empezó a nacer como esa fascinación hacia la naturaleza. Luego investigué un poco más del tema, comencé a mirarlo el tema de las aves, a encontrarme con gente que estudiaba las aves, que se dedicaba a esto, comencé a salir con ellos, y pues claramente ahí me comencé como a inclinar por ese lado, y
y desde entonces pues he estado en este tema, llevo más o menos 12 años haciendo observación de aves y en el tema pues más de la fotografía como unos 5 o 6 años, más o menos. Bueno, les cuento mi experiencia y eso es lo bonito de esto, porque a diferencia de Arcadio, yo sí toda mi infancia y juventud fue citadina, 100% rodeado de cemento, poca naturaleza, y ya a mi edad adulta comencé a hacer unas caminatas ecológicas y a conocer parques nacionales naturales, y la casualidad de la vida me llevó a uno que se llama Otunquimbaya, que queda cerca de Pereira, y todo el parque, todo el santuario de flora y fauna gira en torno a las aves. Y era un 10% colombianos y un 90% extranjeros. Entonces como que uno dice, aquí hay algo que les gusta a ellos que nosotros no conocemos. Y así fue como comencé cuando llegué a Bogotá. En ese tiempo no era tan fácil conseguir una guía de campo, pero hoy en día ya es algo más fácil. Y ahí comencé también con la observación de aves. Bueno, mi experiencia, pues, digamos que en torno a la biología, yo estudié biología en la Universidad Militar, soy egresado de la Militar, y digamos que también en medio de las salidas de campo que teníamos, de conocer el humedal de la Universidad Militar en esa época con el profesor Francisco Sánchez, que es un ecólogo muy chévere, él como que predicaba en el campo, ¿no? Entonces él obviamente pues tenía su teoría, su clase teórica muy chévere, pero ir a campo con este personaje era realmente enriquecedor. Y digamos que a través de estas salidas, pues comencé a ver la diversidad de aves de la que estaba rodeado y que también, como en el caso de Diego, pues había como ignorado durante mucho tiempo, porque sí había como un acercamiento a la naturaleza, pero yo nunca me detallaba en la diversidad de especies que había o en querer identificarlas. Y pues a través de la biología llegué a este espacio. En esa misma época conozco a Arcadio acá en Cajicá, entonces lo conozco por redes y le digo como, hey Arcadio, quiero conocerlo, usted es un observador de aves ya de tiempo atrás, comencemos a salir y efectivamente pues recorrimos algunos lugares acá en Cajicá y poco a poco pues fui como aumentando mi gusto por las aves. Pues, hay un término que nosotros usamos que son los lifer o lifer, que son esas nuevas especies que uno observa. Entonces como que cada vez eso lo mantiene a uno conectado, ¿no? Entonces cada vez iba viendo una nueva especie que nunca había observado y siempre había querido ver, una migratoria de las que todo el mundo me hablaba, o una de las fotos de Arcadio que él subía y yo decía, pero ¿cómo es posible que este tipo vea esta ave acá en Cajicá y yo que vivo acá al mismo tiempo nunca la he visto? Entonces como que ahí nos fuimos conectando en este cuento y bueno, pues así fue básicamente como me enamoré del mundo de las aves. Bueno, quiero entonces invitarlos a que de pronto, si tienen la posibilidad de compartirnos algo de su trabajo, eh, eh, en el caso de Diego Emerson, yo sé que Diego nos acaba de mencionar que es relativamente hace poco que inició, pero en tan poco tiempo Diego es muy reconocido en el medio por la calidad del trabajo de Diego, porque es que Diego mezcla esa combinación, a mi modo de ver, desde mi opinión, de ese componente como artístico. Diego se preocupa mucho de esa parte estética, esa parte de destacar esos atributos estéticos de las aves, pero también detalla esos aspectos que mencionaba hace un momento Andrés, que le interesan al experto, le interesan al científico, y por eso pues creo que tu trabajo tiene reconocimiento, Diego, en el medio. Y lo mismo, pues Arcadio, que yo sé que también tiene un trabajo muy interesante de fotografía de aves. Entonces, pues los quiero invitar si de pronto tienen algo del material que nos puedan compartir a nuestro público para que vean los resultados de esa pasión. Pues le doy paso a Arcadio mientras busco Vale, vale. algo de mi material. Entonces ya les convertimos unas imágenes y vamos hablando un poco sobre las especies que vamos viendo allí. Bueno, acá tenemos a este le decimos tororoy,
o comprapan. Mucha gente lo conoce comúnmente como comprapan, ¿sí? Es un ave que se puede observar en la parte alta, hacia los cerros. Seguramente en los cerros de Bogotá se ve claramente en Cajicá, Tabio. Es una especie que se escucha mucho. Su distribución en Colombia es muy amplia. Creo que es uno de los toroides que tiene una distribución más, digamos, más amplia, y sin embargo es muy difícil de observar, y pues aquí tuve la fortuna de poderle lograr esta fotico después de mucho tiempo. Estuvimos con un amigo tratando de lograr esa foto hasta que por fin pues se dejó ver un poco el ave, pero es bastante difícil a pesar de que se escucha muchísimo. Si va uno a los cerros, claramente la va a escuchar. Es casi que una de esas que no faltan, ¿no? Esta fotico que vemos acá es del zambullidor. Es una especie que se ve en el río Bogotá. Esta foto fue lograda en el río Teusaca, allá en Sopó. Esto hace poco, hace más o menos, digamos, un mes atrás, tuve la fortuna de encontrarme este grupo familiar. Eran 3 polluelos, aquí solo pues podemos observar 2. Nunca había visto este comportamiento. Resulta que cuando los polluelos se sienten amenazados, en este caso pues por mi presencia, que me alcanzaron a observar, corren rápidamente y se ocultan bajo el ala de su madre, ¿no? En este caso, como se puede observar ahí, entonces ellos tratan de subirse sobre el adulto, sobre la madre, o esconderse bajo el ala. Fue muy curioso ver este comportamiento, y fue pues una gran oportunidad de poder lograr la fotico también. Este es un gorrión que se ven también hacia la parte alta, hacia los cerros. Es un gorrión que, a diferencia de otros, le gusta salir. O sea, si uno se queda observándolo, digamos que sigue los protocolos, de pronto no hacer mucha bulla, no quedarse quieto. Él es muy curioso, él sube a la parte alta y se deja ver. Entonces es solo esperar que él se asome, como que él es muy curioso, quiere mirar qué está allí, o sea, qué cosa entró a su ambiente, y es ahí donde pues tenemos la oportunidad de la foto, ¿no? Este colibrí, hace poco lo logramos con un amigo, con John Malaver. Un saludo si nos está escuchando. Estuvimos por allá en el páramo de Guerrero, un sitio bellísimo donde pudimos observar unas especies muy interesantes. Entre ellas pues logramos este colibrí. Es un colibrí muy bonito, es un colibrí de un color muy característico. Digamos que no hay otro colibrí en Colombia que tenga estos colores, y pues esa vez tuvimos la gran oportunidad de observarlo. Es el Aglaeatis cupripenis. Bueno, yo creo que dejo a Diego a ver que les cuente un poco más de qué especies tiene por ahí. En remojo. Sí. Si hay una foto que me identifique en las redes sociales, es esta de este colibrí celígena, bueno, aparte ahí, que creo que es chelígena, y fue como la foto que se volvió viral y la que todos conocen y la que está fijada en mi tweet, en el tweet fijado, y como que la que me da la oportunidad de mostrar otras cosas en las redes sociales, como por ejemplo esta, que mostrar a las personas la diferencia entre un ave migratoria y un ave residente, y que estas dos aves las puedes ver muy fácil en la sabana y en toda la sabana de Bogotá, o la que les contaba ahorita, la del pico espada, o esta que es del mismo, es la hembra, pero esta es en una condición 100% natural, o sea, en un ambiente 100% natural, y coincidencialmente en el fondo hay una pared blanca, entonces queda como si fuera una foto de estudio. Esa foto la quiero mucho. La oportunidad de viajar por Colombia, ¿sí? Salir, tener una especie en mente durante varios años, tener la oportunidad de viajar, en este caso al Putumayo, y poder lograr el registro fotográfico de un ave. Primero, uno invierte mucho tiempo, mucho dinero,
y si la logra ver, esa es la justificación que lleva sí, la satisfacción de eso. Tucanes como este, por ejemplo, muy cerca aquí a Bogotá, en Soacha, no hay que tampoco ir a muy lejos para lograrlas. Me gusta hacer comparaciones, por ejemplo, cómo se ve en la guía de campo, que la guía de campo es una herramienta de mano derecha que tenemos todos los observadores de aves, y cómo se ve en la naturaleza. Destacar el trabajo de esos ilustradores como Fernando Ayerbe. Antiguamente todos estos trabajos de ilustración los hacían los extranjeros. Cuando llegó Fernando Ayerbe, ya tenemos un colombiano haciendo el trabajo de las aves colombianas, entonces me gusta resaltar esa característica. Y una foto como esta, para terminar, que uno se imagina que debe viajar muchos kilómetros, y no, esta foto es en el Parque Simón Bolívar. El ave pescadora, el águila pescadora pesca en el lago Simón Bolívar. Entonces la invitación es que incluso esta águila pescadora no hay necesidad de binoculares porque es tan grande que a simple vista se pueden ver todas las características. Sentarse en el Parque Simón Bolívar, tener la paciencia y lograr ver el espectáculo de esta águila pescando, ya justifica y paga cualquier viaje y cualquier mañana. Espectacular, espectacular. Y voy a dar paso un momento a más comentarios de nuestros públicos. Cristian Ramírez felicita por el gran trabajo, no solamente de educación, sino también por la conservación de las especies que viven y nos visitan en la sabana de Bogotá. Todavía no voy a leer la pregunta de Lady Catherine, la voy a dejar para el final de los comentarios. Nicolás Rosso saluda a Diego Emerson y a los demás panelistas. Nubia Morales, que nos menciona que las aves además nos ayudan a relatar historias también sobre su cotidianidad, y que eso también es fascinante. Y en eso estaba yo pensando, que no solamente es el ave como tal, sino su entorno, lo que nos permite también, como lo dice bien Nubia, contar historias. José Alarcón nos saluda desde Cajicá, excelente conversación. Cristian Ramírez saluda a Arcadio y a Andrés desde Cajicá. Nubia felicita por las fotos, al igual que David Rodríguez, que también felicita las fotografías y saluda desde Medellín. Y Jenny Consuelo, que también expresa sus felicitaciones. Lady Catherine Castro nos pregunta qué limitaciones se les ha presentado a ustedes en la labor de realizar el avistamiento en esta época de pandemia. Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Digamos que iniciando la época de cuarentena, creo que ninguno se atrevió a salir, ¿no? Al menos de mi parte, pues estuve encerrado un largo rato, es como que paré ahí un tiempo, como las jornadas de observación de aves. Sin embargo, pues a medida que el gobierno iba permitiendo las salidas, lo bueno de la observación es que uno la puede realizar incluso solo, ¿sí? En ocasiones no es tan divertido hacerlo solo, en otras puede que sea hasta una buena herramienta, uno ir solo al monte, al humedal, al río, porque genera como menos disturbio en las aves y ellas son más tranquilas. Entonces, si tú vas solo al humedal, seguramente tienes oportunidad de acercarte un poco más. En el caso de los fotógrafos, de pronto pensaría que les gustaría ir solos a algunos sitios. Entonces, por este lado no hubo tanto inconveniente, como que no es necesario ir en grupos tan grandes. Pero yo sí estuve un tiempo como pausado de labores de observación. No sé cómo estuvo Arcadio y Diego. Igual, como lo dice Andrés, claramente el aislamiento nos afectó a todos, aunque yo tengo la fortuna de donde vivo, de tener una zona arborizada al frente de la casa, y eso me da la oportunidad de observar aves, de mirar estas aves tan comunes, pero que a veces hacían cosas tan diferentes, y pues fotografiar esos momentos. Entonces, me parece que fue la oportunidad de prestarle atención a estas aves también, y de vez en cuando me echaba mis escapaditas al Cerro de la M, que queda muy cerca, pues solo, y pues para seguir en el tema de las aves, de la fotografía y eso. Entonces, yo los 6 meses que estuvimos en cuarentena no salí ni una sola vez a tomar fotografías ni a observar aves, y vivo rodeado de cemento, entonces fue un aislamiento total, pero sí aproveché el tiempo para revisar una cantidad de archivos fotográficos que tenía trazados,
entonces logré ponerme al día, borré una cantidad de archivos malos, rescaté unos archivos buenos, que en épocas de abundancia uno decía, ya no me interesan estos, pero en época de escasez de fotografía, entonces ahí sí se volvieron relevantes y ahí sí los rescaté y los corregí y los trabajé mucho. Y ahorita ella habla de los inconvenientes y sí se siente un poco de esos inconvenientes en cuanto a reglamentación, pero sin embargo eso no nos debe impedir salir a los sitios porque los sitios también necesitan de nuestro apoyo. Parques como Chicaque, yo creo que tuvieron un receso muy fuerte, entonces no hay que limitarse por las restricciones, sino acatarlas, seguir las indicaciones de bioseguridad, pero tenemos que seguir visitando estos parques y apoyando estas comunidades y apoyando todos estos proyectos de aviturismo que también necesitan el apoyo de los avistadores de aves. En ese sentido, Mari Cubillos justamente nos está preguntando que qué tan duro ha sido retomar las salidas ahora con todas las personas con el temor de que sean portadores, ¿no? ¿Han tenido oportunidad de volver a salir a campo con grupos? Bueno, yo hasta el momento no he tenido así reuniones de pajareros o observaciones con grupos grandes, como dice Diego, pues desde que uno, digamos que tenga todas las precauciones de bioseguridad, pues uno se siente tranquilo. La observación tiene estas ventajas, creo que por este lado espero que sea, digamos, positivo para la observación, que uno, por ejemplo, puede ir en un grupo de 8 o 10 personas por grande, porque por lo general pueden ser grupos más pequeños, y cada uno puede tener un distanciamiento de mucho más de 2 metros y no hay inconveniente, ¿sí? Uno está observando para este lado, otro mira para el otro lado, otro está con una especie, otro se detalló en otra especie. Entonces, lo bueno de la observación es esto. Por lo general, antes de contingencia, nosotros salíamos, por ejemplo, con el equipo del que hacemos parte de Alas Andinas, algunas salidas de campo que teníamos, en donde observamos aves, y por ejemplo terminábamos en un espacio, 8 personas, terminábamos incluso en un espacio hasta de 500 metros, no por cuestiones de aislamiento social, sino porque cada uno está encarretado con una especie o con un sonido, o yo me quedé más atrás. Y esto es como parte de la dinámica de la observación de aves. No todo el mundo tiene que estar viendo la misma especie, sino uno disfruta una cosa, como hablábamos, de pronto los fotógrafos están detrás de lograr una foto, otro está escuchando un sonido que le pareció extraño, otro está buscando una especie que va volando. Entonces, digamos que en medio de esta dinámica siempre hay distanciamiento y por ese lado, pues siento que es positivo. Igual, pues, recomendados para los que están en este mundo y los que quieran entrar en la observación de aves, pues en estas condiciones cuidarnos con todos los protocolos. Y como dice Diego, apoyemos y sigamos apoyando estos espacios de acá de la Sabana y de toda Colombia, Jaime Duque, Chicaque, Pionono, tantos parques, reservas y espacios que requieren de nuestro apoyo para poder seguir conservando. Entonces, invitadísimos a participar de nuevo a estos lugares, claramente cumpliendo con toda la bioseguridad. Y yo pienso que de todos modos, de las enseñanzas de la pandemia es que nos ha obligado a ser recursivos, la famosa reinvención que en todas partes utilizan el término, pero es que, por ejemplo, varias instituciones, por ejemplo, el Instituto Humboldt, la misma AO y organizaciones que están dedicadas a este tema, motivaron durante pandemia a hacer avistamiento desde la casa, ¿no? Invitaban hubo varios ejercicios desde que las personas podían compartir, y ya que Diego utiliza mucho el tema de las redes sociales, utilizando esas herramientas, se hicieron jornadas de avistamiento desde casa, ¿no? ¿Ustedes tuvieron posibilidad de participar en alguna de esas actividades? Sí, yo resalto también el trabajo de la AO porque durante los 25, 27 sábados nunca dejaron de hacer el evento de la observación de la ventana. Yo terminaba con la observación de la AO y seguía con la observación de la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, entonces era muy fácil viajar Bogotá a Santa Marta con un clic, y ha servido también para capacitaciones,
para que se mueva más el conocimiento y de las cosas malas pues también han salido cosas buenas. Ahí Sí, comentaba total. inclusive, sí, dale, qué pena, No, Andrés. Eduardo, que apoyo lo que dice Diego de aprovechar también estas contingencias y estos momentos, pues que no han sido tan fáciles para, por ejemplo, hacer la difusión, para resaltar. Yo creo que hubo algo, un aprendizaje chévere en la cuarentena que debemos de pronto verlo como un nivel cultural, no algo tan inmediato porque también puede ser negativo para el ambiente, y es el tema de estar encerrados, ¿sí? Yo vi muchas personas reaccionar ante lo que es estar encerrados y lo que posiblemente es lo que viven las especies producto de tráfico animal que tenemos encerradas en jaulas. Entonces noté mucha comparación entre eso, como ahora sí siento lo que siente el pajarito, el lorito que tengo, en fin. Entonces, no significa esto que por haber vivido lo que es estar encerrados un tiempo vayamos a abrir la jaula y liberar el pajarito. ¿Por qué? Porque estas especies muchas veces no son del sitio donde estamos. O sea que una de dos, o introducimos una nueva especie al ecosistema o lo condenamos a morir de hambre, porque estos pajaritos no saben vivir y alimentarse sin la ayuda humana. Entonces, no es esa la solución. La solución es sencillamente no apoyemos más el tráfico, no apoyemos más la tenencia de aves en jaula y mucho menos de nuestras especies silvestres, ¿sí? Todos los loros, todos los toches, sinsontes, estas especies que a veces uno ve en algunas regiones más que en otras, enjauladas, son especies que deberían de estar en el ecosistema libre, reproduciéndose, dispersando semillas o haciendo sus diferentes funciones al ecosistema y no encerradas en una jaula por capricho humano, que tal vez ya pudimos vivir un poco en carne propia lo que es estar encerrados. Digamos que esto es una también de los paradigmas fuertes que creo que espero saquemos cosas a favor de esto. Yo creo que Sí, siguiendo la misma línea de lo que hablaba Andrés, también es invitar a la gente a que disfrutemos de salir a observar las aves en su estado silvestre. No tenemos que tenerlas allí prisioneras en una jaula para que nos cante todo el tiempo. O sea, el ave estamos llenando como un vacío, como algo personal, pero no le estamos dando libertad al ave. O sea, yo pregunto, hay mucha gente que me dice, no, es que yo la quiero mucho y que por eso la tengo aquí enjaulada, pero realmente es cuestionar nosotros mismos, ¿realmente queremos el ave? ¿Por qué la tenemos allí enjaulada? Si realmente la quisiéramos es verla libre. Obviamente, contemplando lo que también mencionaba Andrés, de que si es una especie nativa o si es una especie pues ya ornamental, que ya pues hay que jugar con eso, pero la invitación general de todo es que salgamos a observar las aves, de que no las tengamos enjauladas, que es un ser vivo que siente también y que necesita la libertad, su mundo está allá afuera, no es dentro de una jaula. bueno. Yo creo que ya vamos cerrando por tiempo. Yo sé que Arcadio y Andrés nos quieren compartir un video de su trabajo, pero antes de darles paso con ello, Cristian nos hace una pregunta que tiene que ver con el tema de las actividades participativas. Él nos pregunta, ¿se han llevado alguna sorpresa en alguna pajareada actual, como por ejemplo en el pasado October Big Day? Ok, yo entiendo la referencia de Cristian. Lo que sucede es que el pasado, en el October Big Day, estuvimos en una jornada de observación de aves. Eh, ok, no, perdón, estoy confundido de fecha. Pero con Cristian estuvimos el fin de semana anterior al October Big Day, estuvimos observando aves y él me dijo, quiero conocer el cuco migratorio, el cuco americano. Casualmente, 2 minutos después de que me lo dijo y después de llevar 2 horas de pajareada, apareció un cuco en la esquinita cuando él lo mencionó. Entonces, pensé que se refería a algo de ese estilo. Entonces, te respondo con una anécdota que vivimos los dos. Sin embargo, ok, en el October Big Day, es bueno, para contextualizar un poco, son diferentes jornadas a nivel mundial que lo que buscan es aportar datos biológicos a una plataforma mundial de registros biológicos. Entonces, esto dice mucho de las poblaciones mundiales de aves y también de los observadores, ¿no? Entonces, existe el Global Big Day, que es el evento un poquito más grande, y el October Big Day, que es el de la época de octubre para registrar migratorias. Y pues creo que todos los pajareros participamos de estos eventos, son como unas fechas en las que ya estamos programados
salimos a observar aves según nuestras oportunidades y condiciones, y la idea es registrar aves durante 24 horas. Entonces, pues bueno, yo no tuve así como una anécdota particular, podríamos hablar una hora más de anécdotas, han pasado cantidades. Creo que la típica es la de creer estar viendo un bien parado o un búho y que sea una colmena de abejas o que sea un tronco seco, la de la ramita que parece un ave, esa es típica. Uno lleva 10 minutos buscándole forma al bicho y se da cuenta que es un palo seco o cosas de este estilo que siempre pasan. Entonces, de anécdotas, creo que con Diego y con Arcadio podríamos hablar de toda una jornada más de solo anécdotas y Tendremos otro reírnos programa. bastante. Sí, sí, todo un programa más. Yo siguiendo un poquito en la línea que hablaba Andrés, contaré así algo muy rápido. Desde mi casa, como les había mencionado, tengo una zona arborizada donde me da la oportunidad de observar ahora en esta época de migración muchas pirangas y con topus y estas avecillas que llegan a pasar aquí pues en la temporada invernal, ¿no? Quería la foto de una piranga olivácea, veo la piranga así a lo lejos, alisto mi cámara, digo, aquí va a ser porque, no sé, algo me decía que iba a volar al árbol más cerca donde estaba, entonces estaba muy pilas ahí, cuando claramente se me viene de una y preciso me llega ahí a la percha, la listo, la cámara, la tengo preciso ya para disparar y se va y se pierde la oportunidad fotográfica. Entonces cada uno fue, madre, la tuve tan cerca, pero a la vez tan lejos, se fue. Entonces es parte de lo que se vive al diario, digamos que en la fotografía es eso, es más como de la suerte, o sea, son muchas cosas, hay que estar muy preparados, hay que disparar muy rápido, si pierdes un segundo, en ese segundo se te va el ave, digamos que es la dificultad de la fotografía de aves y es lo que también lo hace tan interesante, ¿verdad? Lo llama tanto la atención. Es otra de las variantes del palito, pero aquí es la foto del palito, ¿no? Uno sabe que el ave está parada en el palito, le hace la foto y le queda solo el palito. Yo creo que a Diego le ha pasado infinitas veces, cual, ¿no? Tal cual. Sí, queda una percha nítida. Esto ocurre bastante, pero bueno, son las particularidades de las aves y creo que eso es lo que nos motiva a no aburrirnos. Nunca hay un esquema igual, nunca pasa nada de la misma forma. Nosotros, bueno, ya que hablamos de anécdotas un poquito, me acuerdo hace poco vimos un comportamiento súper extraño, bueno, que yo no lo había visto. Dos gavilanes se encuentran en el aire de las patas y comienzan a girar como en un baile impresionante en el río Bogotá. Esto es como algo reproductivo para ellos, como no sé, una presentación como de habilidades reproductivas, algo así. Pues en el momento de fascinación y de todo, aparte de quedar todos estupefactos, nadie fue capaz de grabar, nadie fue capaz de una foto. Tuvimos los bichos como 10 segundos girando al frente nuestro en un lugar con luz perfecta, con todo. Conclusión, no hay foto que confirme lo que vimos, pero a todos nos quedó en la memoria porque quedamos en shock. Y así infinitas. No sé si, Diego, de pronto tengas alguna así puntual como para reírnos un rato. No, pero sí, ¿no? La típica que le dicen a uno, vi el ave en tal sitio, y va uno al sitio y le dice, no, el ave llegó ayer, ya hoy no. Ya se fue, ya vino hoy. Se queda uno sin verla. Ya vino, sí, ya se lo perdió. Si hubiera llegado 5 minutos antes la hubiera visto, pero ya no. Sí, total. Eso también es otra típica en común. Bueno, pues Arcadio y Andrés, si quieren, proyéctenos el video y con eso pues cerramos, pues desafortunadamente, porque sí que nos da para de verdad seguir hablando, pero bueno, el tiempo es corto en estos medios. Entonces los invito a que nos compartan su material. Mientras ustedes nos lo comparten, yo invito a nuestro público a que diligencien nuestra encuesta que encuentran en los comentarios, en donde pues nos dan la oportunidad de conocer sus opiniones para seguir cada vez ofreciéndoles una oferta cultural de calidad. Listo, quedamos en tus manos. Vale, ya lo están viendo, ¿sí? Sí. Bueno, estamos sin audio. Pues quisiéramos comentarles un poquito. Esto nace de todo lo que hemos hablado un poquito de los ecosistemas acá de la sabana. Particularmente queremos resaltar los valores que nosotros vemos en el río Bogotá, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este ecosistema, de su configuración, sus especies? Entonces, con Arcadio decidimos como reunir, recopilar este material digital que teníamos, varias observaciones, fotografías. Aquí, por ejemplo, el buito sabanero del que hablamos anteriormente,
diferentes especies que hemos podido observar en la cuenca del río Bogotá. Esto es como un producto de divulgación. La idea es acercar a las personas a lo que es el río, a su biodiversidad y a cómo estos diferentes espacios que lo conforman, pues son de importancia para las aves principalmente, ¿no? Que es nuestro fuerte. Sin embargo, pues hemos observado muchas otras especies de otros grupos. Hay diferentes mamíferos, diferentes insectos, la vegetación que ronda al río Bogotá. Entonces, esto es parte de ese material que, digamos, desde la fotografía, aliado también a la biología de las especies, a la observación de las especies, pues que nos ha llevado, digamos que, a compartir con las personas buscando esa sensibilidad por el espacio. Esto está enmarcado en un proyecto que realizamos con otros colectivos de la región. El proyecto se llamó Festival del Río y la intención era comentarle a la comunidad eso, la importancia del río Bogotá, nuestra visión del río Bogotá y los otros habitantes que el río tiene, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo las tringuitas migratorias. Estas son especies migratorias que ocupan lugares en el río Bogotá, las playitas, las zonas así panditas. Él va a ir filtrando con el pico. El video lo pueden encontrar, por si alguien quiere verlo, en la página de Cajicá Biodiversa en Facebook. Como le decía Andrés, es un video que nace de esa necesidad de resaltar la biodiversidad que tenemos en el río Bogotá y en este caso puntual pues a la altura de Cajicá. Y aprovechando también la temporada de aves migratorias, pues queríamos mirar todos estos espacios que están ocupando estas especies, por ejemplo, las zonas de las orillas, las playas que se forman ahí en el río Bogotá, que son zonas tan importantes para que estas especies migratorias encuentren su alimento. También queríamos resaltar pues, las especies que tenemos aquí, aquí como en este momento estamos viendo el búho rayado, que es una especie que se ve en la ronda del río y que usa mucho el sauce. Pienso que es una especie que está muy asociada a los sauces y que claramente pues si desaparecerían los sauces, pues la especie imagino que tendrá que verse afectada, ¿no? Es un video que pues los invitamos a que en las redes pues lo puedan ver completo, ojalá con el audio. Es un audio pues muy chévere donde se explica el comportamiento pues de cada una de estas especies, los espacios que están ocupando, donde resaltamos pues digamos también toda la vegetación nativa circundante al río y también la necesidad de preservarlos pues para que estas especies sigan subsistiendo allí, ¿no? Muy interesante. Básicamente es el contexto del video. Entonces nada, invitadísimos a verlo. ¿Nos recuerdan la dirección en la cual las personas pueden buscar? Claro, la página se llama Cajicá Biodiversa. Ahí encuentran el videito y un poquito más de información de lo que hacemos acá a nivel local. Y bueno, contarles que la idea es que este es un tráiler de lo que más adelante queremos sacar ya como un documental mejor estructurado, con un poquito más de guión también y pues con mejores tomas. Entonces, pues nada, invitarlos a observarlo más adelante. Ya les estaremos contando cuando esté listo. Bueno, yo me voy despidiendo de ustedes sin antes agradecerles muchísimo a nombre de los museos UMNG por haber aceptado nuestra invitación. Quiero pues dejarles para sus palabras de despedida. Si de pronto nos quieren compartir también en redes cómo los podemos encontrar. Sobre todo pues Arcadio y Diego, el trabajo fotográfico de ustedes para que de pronto las personas puedan de alguna manera acceder a él, y de nuevo pues agradecerles muchísimo por aceptar la invitación. Bueno, para la gente que quiera observar pues la fotografía que yo hago al estilo Arcadio, pues yo creo que me pueden seguir en Facebook. Yo publico mucho en Facebook. Estoy hasta ahorita empezando en Instagram, pero en Facebook me encuentran bastante mi trabajo. Me buscan como Arcadio Marín, fotografía de naturaleza. También en Flickr aparezco como Arcadio. También ahí, digamos que tengo un álbum pues un poco más completo con más foticos, pues que la gente también se puede interesar por eso. Entonces los invito pues a que me sigan ahí, a que me sigan en Facebook y conozcan un poco más de mi trabajo.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre hablar de aves nos apasiona y nos une y nos permite compartir estos espacios. Mi cuenta en Instagram es Diego Emerson, así como está en mi nombre, pero todo seguido, Diego Emerson. Ahí nos veremos. ¿Y qué más? ¿No? Muchas gracias por todo. Estuvo muy agradable la charla. A ustedes. Andrés, ¿qué palabras de pronto de Nada, despedida? también muy contento, chévere de volver a charlar un rato con Emerson, de conocerte, Eduardo, una charla muy amena, muy divertida. Espero que nos veamos pronto en una pajareada, entonces. Que así sea. Invitadísimos por aquí a Cajicá, a la Universidad Militar cuando se pueda. Tenemos pendiente reunirnos entonces en el campo. Gracias por la invitación. No, a ustedes y a nuestro público. Recuerden que en el campus tenemos observatorio de aves, unos senderos donde un espacio fantástico para iniciarse en este trabajo para los que de pronto esta noche salgan motivados. Súper recomendado. Súper recomendado, sí señor, muchas gracias. Entonces, pues no siendo más, nos despedimos. A nuestro público los seguimos invitando a que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @museosumng. Esta semana seguimos con nuestra exposición virtual Mitodea de nuestro artista invitado Cristian Ríos. Los invitamos también mañana a continuar con nuestra serie Vivamos Juntos, nuestro centro literario, poemas, romance y lecturas, así como nuestros talleres en vivo. Y los invitamos la próxima semana a nuestro Facebook Live de la Franja del Centro Literario. Les deseamos a todos una muy feliz noche y hasta la próxima. Hasta pronto.